Bendiciones de parte del Señor para ti en este día y qué bueno que estás acá a través de en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, la cual está sirviendo de bendición para muchas personas. Para mí es un placer. Soy el ministro Vladimir Castro desde la República Dominicana y hoy quiero tratar un tema que el Señor puso en mi corazón, que yo sé que te va a bendecir: coberturas angelicales ministeriales. Acompáñanos en el día de hoy, comparte esta transmisión para que otros sean edificados. El texto de base que tengo acá es Juan capítulo 1, verso 47. Oiga cómo dice: ustedes verán a los ángeles de Dios subir y bajar el Hijo del Hombre. Dios mío. Este texto a mí me encanta. Este texto me fascina por la siguiente razón. Cuando Jesús y Natanael se encuentran, y él le dice que verá a ángeles subiendo y bajando, y porque tiene un trasfondo muy lindo esto que sucedió, esta historia bíblica tiene un trasfondo muy lindo, y permítame explicarlo para utilizarlo como entrada, ¿no? Y que podamos conectarnos con algo bien sólido. Sucede que en Israel, cuando usted ayunaba debajo de una higuera o en el desierto. Si tú estando debajo de la higuera, alguien te veía, inmediatamente se suspendía el ayuno, porque ya alguien te vio y no tenía, según el pensamiento de la época, ninguna razón de seguir ayunando porque ya alguien te vio. Una de las cosas que se hacía estando debajo de la higuera era usar un manto, el manto de oración, el talí, para orar. Lo cierto es que utilizando el talí pasaba algo que era, a eso se le llamaba el aposento. Por eso Jesús dice: entra en tu aposento. Pero el aposento no es más que esto. Hacer esto era cerrar el talí en la parte frontal, y eso implicaba el aposento. El aposento no era tu habitación física donde tú dormías, no era tu alcoba, no, sino que se refería al lugar íntimo o privado de oración. De manera entonces que cuando se da el hecho entre Natanael y Jesús, Jesús le dice: yo te vi debajo de la higuera, y luego entonces él le dice que él ve. Él dice que desde ahora en adelante verás a los ángeles subiendo y bajando y sirviéndole al Hijo del Hombre. ¿Sabe por qué Jesús se lo está diciendo? Porque uno, estaba de ayuno Natanael debajo de la higuera. Dos, estaba meditando un texto, por eso se usaba el talí. Tres, Jesús lo que le está diciendo es que el texto que él estaba utilizando para poder, ¿verdad?, en la meditación, en su intimidad con el Señor, era el texto de la escalera de Jacob. Por esa razón, Natanael se queda estupefacto, porque Jesús no solamente lo ve debajo de la higuera, sino que también le descifra el texto que él estaba meditando, del cual él quería una respuesta. Y ahí entonces viene, a raíz de este tema, viene a colación con este tema, coberturas angelicales ministeriales. Hay algo que hay que entender en el aspecto ministerial, de asignación, de encomienda y de propósito eterno. Es decir, tienes que entender lo que Dios hace con un individuo. Dios, cuando envía a alguien, Dios encomienda a alguien una tarea, una función espiritual, esa persona tiene que tener un respaldo. Por esa razón, si alguien no tiene el respaldo divino, es muy probable o prácticamente imposible que se pueda conectar con lo que le fue asignado. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo espiritual tiene una forma de cómo hacerlo. Permítame explicarle. Una de las formas que tiene Dios de hacer las cosas en este contexto es la siguiente. Dios otorga algo a alguien, otorga una asignación a alguien, y esa persona puede empezar su asignación. Lo que ellos no saben es que desde que Dios se las entregó o se la encomendó, eso que Él le ha dado tiene una fuerza espiritual, tiene un power, tiene una potencia, tiene un alcance espiritual antes de que Él se la entregó. Es decir, tiene una cantidad de combustible para llevar a cabo aquello que Dios ha entregado. Eso es lo que se conoce como la entrega a priori.
Es decir, antes de la experiencia o antes de iniciar. Es decir, a ti Dios te entrega un ministerio pastoral, un ministerio apostólico, un ministerio profético. Ya antes de entregártelo, ese ministerio venía asegurado, venía ya con la condición, venía con la suficiencia espiritual para llevar a cabo aquello que se te entregó. Lo curioso de esto es que hay otro tipo de entrega que se da posterior, y es decir, luego que empezaste a trabajar en la experiencia o en la asignación. Entonces ahí viene algo importante, porque Dios, cuando las fuerzas como que se te van perdiendo, el Padre aprovecha y te recarga, te actualiza para que puedas seguir cumpliendo dicha asignación. Por esa razón hay que entender ahora el pensamiento antiguo. Los antiguos decían que cuando Dios le daba una asignación a alguien, le daba una encomienda a alguien, esas dos fuerzas eran dos emanaciones, es decir, dos fuerzas espirituales que estaban entrando en convergencia, estaban llegando a la tierra exclusivamente para poder desarrollar dicho llamado, para poder desarrollar dicho ministerio. Por esa razón, hay personas que cuando ellos inician algo que Dios no los ha enviado, entonces ellos se ven que están desgastados. No es que aquel que tenga el llamado no le pase lo mismo. Sí, pero el problema es que tiene garantía. El que fue llamado, encomendado y asignado tiene garantía. Por favor, yo quiero que alguien diga amén y entienda esto aquí hoy. Repítalo, escríbalo. El que no tiene encomienda, o el que tiene la encomienda, tiene garantía de parte de Dios. Por esa razón, los antiguos entendían que ese poder que se activaba se le conocía con el nombre de emanación. Era un fluir espiritual que estaba directamente asignado al llamado, directamente asignado a la encomienda. Por esa razón, yo entendí lo siguiente: es que yo no debo actuar por capricho, voluntariedad propia o en mi propia opinión basándome. ¿Por qué? Porque si Dios no me ha comisionado, no me ha enviado, no me ha encomendado a algo, entonces yo estoy violando un principio. El cielo, uno, no me va a respaldar. Dos, las coberturas espirituales no se van a activar. Y es donde quiero llevarte en el día de hoy. ¿Sabes dónde está el problema que tenemos actualmente? Que hay personas que ellos no han sido encomendados por Dios, y ellos quieren que Dios los respalde en sus caprichos. Dios no respalda caprichos. Dios respalda propósitos. Por favor, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, Dios no respalda caprichos. Dios no respalda ñoñerías, lo que la gente quiere hacer. Dios respalda lo que Él dio, lo que Él otorgó y lo que Él entregó. En ese sentido, tienes que ser muy perspicaz, muy sagaz, para detectar aquello que tú debes tener, lo que es tuyo, lo que realmente el Padre te encomendó. Tú no puedes andar en aguas que no son tuyas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde tú no vas a poder nadar, ni remar, ni pilotar o dirigir ese barco en esas aguas que no son tuyas. Ahora bien, cuando los antiguos entendían que Dios asignaba una emanación, un poder espiritual asignado al llamado, asignado a la asignación espiritual, ese poder ahora traía conjuntamente con esa fuerza espiritual seres espirituales que usted lo conoce yo como ángeles. Oh, Dios mío. Ahora, ¿para qué Dios asigna ángeles? Bueno, Dios tiene que asignar ángeles porque como Dios no interactúa directamente con el ser humano, sino que Él tiene un mecanismo, tiene un sistema espiritual mediante el cual Él interactúa con nosotros, porque usted sabe que a Dios nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, Él utiliza a sus ángeles, a los ministros, ¿verdad?, que Él creó, y ellos son los que se encargan de hacer varias cosas. Y aquí viene algo interesante que yo quiero compartir con usted hoy.
cuando esa emanación se activa, a priori, antes de la experiencia, antes de iniciar el proceso, es que tiene potencialmente el llamado, una cantidad de ángeles que están determinados para poder apoyar a ese individuo cuando inicia el ministerio. Oh, Dios mío. Dios mío. Ministro, ¿cómo así? Sí, todavía tú no has iniciado el ministerio, pero ya Dios había puesto los ángeles que te iban a respaldar, coberturas. Ajá, por favor, yo quiero hablar con alguien aquí hoy. Lo cierto es que esos ángeles en el nivel potencial, ellos todavía no están activos, porque están esperando el momento indicado para poder ir a respaldar a una mujer o a un hombre que ha sido delegado por Dios para poder traer algo en la tierra que no estaba sucediendo. Por esa razón tú tienes que estar bien claro de algo. Esos ángeles que el Padre te asignó, que el Padre te puso, están para desarrollar todo el potencial del ministerio. Se lo voy a explicar. Es que nosotros hemos tenido un problema con la interpretación ministerial. Muchos entienden, para poner un ejemplo, el don de lenguas es un don, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve esto? No es un ministerio, es un don. Pero usted tiene que saber que el ministerio es el carro y el don es el combustible. Un carro sin combustible no prende. El don de lenguas sirve, yo quiero comunicarte esto hoy. Las lenguas son activadores, Dios mío. Son activaciones que el Espíritu hace a través de la boca de un individuo para poder mover ciertas circunstancias que eran adversas o contrarias o que no se habían dado. Ahora el Espíritu, a través de una lengua de uno de sus siervos, puede activar, puede mover, colocar, desatar, instaurar algo o a alguien. Me llama poderosamente la atención que cuando usted va al pensamiento judío, los judíos decían que Dios hizo la creación a través de palabras. En la Biblia está, por la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra, dicen los salmos. Lo cierto es que lo que no explica la Reina Valera es que si hay palabras, hay letras. Y si hay letras, alguien tuvo que generarlas. Dios generó letras y esas letras se movieron morfológicamente, es decir, mutaron, permutaron, se movieron, se combinaron y dieron al traste con lo creado. Cuando la lengua, el Espíritu la quiere usar, el don de lenguas, Él lo que está activando es cosas que en planos que todavía usted desconoce suceden. Oh, bro, por favor. Por eso muchos de ustedes han recibido cosas a través de la lengua que usted no la pidió. ¿Qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Claro, porque la lengua como tal está jugando un papel determinante en un proceso espiritual que usted y yo desconocemos. De ahí que el apóstol Pablo diga que el que habla en lenguas habla misterio por el Espíritu. Por Dios. Lo segundo con lo que tiene que ver la lengua es que ellas activan coberturas. No lo quería decir, pero lo dije. ¿Cómo así? Claro, hay coberturas. Hay niveles de cuidado que son activados por la lengua. Porque la lengua por eso hay lenguas que pueden conectar con el lenguaje de los ángeles. Y en ese sentido, ellas activan a ángeles que vienen a fungir como coberturas. Pero coberturas no es simplemente algo que está cubriendo, que está guardando, no. Sino que coberturas en este contexto tiene que ver con la funcionalidad
tonalidad y la dimensionalidad del llamado. Se lo voy a explicar con la implicación, con la dimensionalidad del don, porque el don necesita un alcance. Por eso el ángel que te fue asignado puede tomar ahora, por ejemplo, en el caso, te voy a poner un ejemplo, en el caso del profeta, el profeta que tiene el milagro de sanidad, hay un ángel o varios que están asignados al nivel de sanidad que él tiene. Por favor, alguien debió decir amén a esto aquí hoy. El evangelista que tiene el don de sanidad, entonces él tiene ángeles asignados a ese nivel de sanidad. Es decir, no solamente tiene ángeles en el contexto de lo evangelístico, sino que también tiene ángeles en el contexto de otra área que es complementaria al llamado. Por esa razón, cuando tú entiendes la lengua, que ya no es un don que no está directamente exclusivo para un ministerio, sino que es un don que todos lo podemos tener, o la gran mayoría. Aquí pasa algo importante. ¿Qué es? Bueno, que la lengua al activar a seres espirituales de guerra, ellos vienen ahora porque en este contexto está fungiendo en la guerra espiritual. Pero en otras ocasiones la lengua está fungiendo como simplemente para dar un mensaje a alguien que no entiende el mismo idioma que tú. Lo cierto es que la presencia angelical no es inminente en cada contexto, en cada don, en cada área, en cada llamado, en cada entrega que Dios le hace a alguien. Por eso hay que tomar en cuenta entonces que los ministerios tienen una fuerza adicional, y todavía estamos en el primer punto, a posteriori, es decir, la fuerza que le fue asignada, ¿no? Ahora, cuando yo entro al ministerio en lleno, hay una serie de factores que se van a dar. Ministro, ¿cómo cuáles? Hay unos factores que se van a manifestar. Lo cierto es, y aquí viene algo muy importante, quiero empezar por el ministerio profético, porque yo le llamo al ministerio profético el ministerio eterno. Luego haré una explicación, haré algún video explicando por qué lo del ministerio eterno. El problema está, o el punto importante acá está, es que la profecía nosotros la hemos derogado, o simplemente hemos creído que el profeta es el que puede prever, adivinar o vaticinar el futuro. Permítame explicarle que eso no es así. Cuando usted va al mundo antiguo, se encontraba con más de 14 niveles proféticos. En otras palabras, más de 14 niveles, 14 marcos proféticos, 14 profetas totalmente distintos. Aquí pasa algo muy interesante, porque entonces el profeta es el ministerio como que encaja perfectamente con los demás ministerios. ¿Por qué? Bueno, porque el ministerio profético tiene unas habilidades, tiene algunas destrezas que le son necesarias a algunos ministerios, y se lo voy a explicar de esta manera. En ese sentido, entonces, el que tiene el ministerio profético, ahora hay que definir cuál ministerio profético tiene, porque el ministerio profético de Moisés no fue el mismo ministerio profético de Elías. El ministerio profético de Elías no fue el mismo ministerio profético de Eliseo. O sea, hubo un cambio gradual, hubo un cambio muy fuerte, de hecho. Entonces, aquí hay algo importante. Como el ministerio profético puede conectar con todos los ministerios, por ejemplo, en el caso del liberador, el que trabaja liberación, el ministro de liberación, los ángeles, y esto yo quiero que usted lo entienda, los ángeles que acompañan el don de discernimiento, Dios mío, o de percepción profética. Ministro, ¿qué usted está diciendo?
Y eso no es una habilidad humana. Claro, lo que no te han dicho es que cuando los profetas tenían los éxtasis dentro del mundo espiritual, habían ángeles que estaban ayudándolo dentro de la revelación. Se le conoce en el pensamiento antiguo como hispaclaria. Dios mío, ¿qué yo he dicho? Hispaclaria. ¿Sabe qué significa? El lente divino, por favor. Por eso Dios le dice a Moisés, oiga cómo Dios le dice a Moisés, es que yo hablé con mi siervo Moisés cara a cara. No así como con los otros profetas que yo hablé mediante alegorías. No, con Moisés yo hablé cara a cara. El punto estaba en que cuando el profeta tenía el éxtasis profético, la experiencia profética, él era dimensionado a unos niveles del plano superior que él no podía entrar con su mente. Ay, Eva, Dios mío, yo siento a Dios en esta hora. De manera entonces que cuando él tenía la percepción, y de hecho hay una palabra, Dios mío, hasagá. Hasagá es un término que significa comprensión y entendimiento espiritual. De manera que entonces que la comprensión espiritual estaba limitada en algún punto y tenía que venir un ángel. Por eso usted ve que Juan en el Apocalipsis dice lo siguiente. Oiga lo que dice Juan. Juan dice, y al instante estaba yo en el espíritu. Y se apareció delante de mí un ángel. ¿Pero por qué tiene que aparecerse un ángel? Hay dos cosas acá que no las voy a explicar en el día de hoy, sino en los videos subsecuentes. Lo primero es que esos ángeles se les llama Magidín. Son ángeles guías espirituales para que alguien pueda entender, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver en el contexto espiritual. Dos, tienen que ver que ahora que esos ángeles son los que están en la academia celeste. Ministro, ¿cómo así? Sí, porque en el cielo hay una academia. En el cielo hay unos maestros que forman. Ay, Dios mío. Por favor. Yo no lo quería decir, pero lo dije. Lo cierto es ahora que el profeta, cuando está en el éxtasis, necesita de un magido, un ángel, un guía. Alguien que tenga la capacidad de obrar en ese mundo, en ese plano, para que le enseñe lo que él no sabe. Entonces, había uno en específico, que es el hispaclaria, que era el lente, era el que tenía que ver con el lente. ¿Por qué? Porque el lente tiene aumento. Por lo tanto, si el profeta tenía el calibre, el tupé, tenía las condiciones, él podía manifestar que un ángel, que el hispaclaria se manifestara para enseñarle de manera aumentada realidades que él desconocía. Por favor, Dios mío, yo vine a hablar con alguien aquí hoy que tiene la capacidad de entender que sus coberturas espirituales están esperando por él, están esperando por ella. My God, están esperando porque tú te decidas a salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, para ellos poder llevarte al nivel al que Dios te ha deparado. Dios mío, oh, Dios de gloria. Ay. Lo que me llama poderosamente la atención es que ya las coberturas no es simplemente que te están cuidando, cubriendo o dándote algún tipo de cobijo o sombra. No, las coberturas son otras cosas más. Son seres asignados a la potencia, al alcance de tu llamado. Por favor, Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Lo que te estoy diciendo es que probablemente tú seas profeta, pero tienes un don de sanidad, que hay un ángel que está esperando ser despertado. Lo dije, Dios mío. Que probablemente tú seas apóstol y estás esperando, pero tienes un llamado a maestro y está esperando por el ángel que él te ha sido asignado.
¿Por qué? Porque el ángel está esperando, Dios mío, que haya una activación, que haya un encendido. Hay que darle al botón de encendido, hay que presionarlo para que entonces puedas ver la manifestación. ¿Dónde está el problema, ministro? Bueno, el problema que tenemos hoy es que hay personas que ellos están esperando arrancar. Ellos están esperando que Dios le hable para que ellos arrancar. Y Dios esperando que ellos arranquen para Dios activar. Dios mío. Ellos están muy conformes y muy medalaganarios, muy rezagados. Están en su comfort zone. They don't do anything about it. Ellos no hacen nada al respecto. So they need to be active, to be ellos necesitan estar en modo on. Hay que aprender. Por lo tanto, ahora viene la segunda etapa. The second phase. La segunda etapa es la siguiente. Luego que ya tú iniciabas el ministerio, el cielo se veía en la obligación de poder activar, porque tú mostraste compromiso, responsabilidad, entrega, tú mostraste destreza, mostraste que habían condiciones, valores que tú tenías para valorar el llamado, para valorar el ministerio, para valorar la entrega, para valorar la encomienda. Ahora el cielo decía, bueno, tenemos que activar y ayudar a alguien que se llama Juan, que vive en Perú. Tengo que buscar a alguien que se llama José, que vive en Costa Rica. ¿Por qué? Bueno, porque él ha mostrado unos indicativos, unos indicadores que son claves para que él entienda, para la activación del próximo nivel. Por lo tanto, muchos no han podido pasar del próximo nivel porque ellos no respetan al llamado. Oh, Dios mío, por favor. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Tu irrespeto al llamado, tu profanación a los dones, a las entregas, ha provocado que el cielo no sea propicio contigo. Dios mío. Si le ofendí, discúlpeme. Dios no tiene compromiso con gente que no tiene compromiso con Él. Ay, Dios mío. Tenemos un problema grande en el día de hoy, que no hemos valorado ni al Dios que nos dio el llamado, pero mucho menos al llamado que nos dio el Dios que nos los entregó. La forma de yo servirle a Dios no es como yo quiera, es como Él estableció. De manera que el llamado se constituye en la voluntad de Dios para mi vida. Ay, Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ahí viene un problema enorme. ¿Sabe por qué? Porque ahora yo necesito, Dios mío, entender la dimensionalidad de mi llamado. Eso fue lo que pasó con Aarón. Aarón duró 40 años, dice la historia, sirviendo día por día en el templo, con el mismo estado de ánimo, con la misma actitud, porque era un asunto de convicción. Él no le estaba sirviendo a Dios por momentos, por un día, no, porque él quería un día, no. Él le estaba sirviendo a Dios por convicción y determinación. Muchos de ustedes, lo que les ha faltado no es otra cosa, es determinación. Por lo tanto, hay niveles que tú no has alcanzado. No lo quiero decir. Es que no lo quiero decir, no quiero ofender a nadie. Ay, Dios mío, hay áreas donde tú todavía eres estéril porque todavía tú no te has determinado. Dios mío. Muchos entienden que ellos deben estar totalmente preparados para encender,
para iniciar. Lo que debes estar es determinado para iniciar. Y en el camino Dios va a darte lo que tú necesitas. Porque mientras tú no arranques, los ángeles están, las coberturas están inactivas. Dios mío. Por lo tanto, el cielo muestra su compromiso contigo cuando Él te respalda a través de ángeles. Dios. ¿Cómo es que dice Hebreos? ¿No son todos estos espíritus ministradores que están designados para los que van a alcanzar la salvación? Hay áreas donde tú no estás ministrando, áreas donde tu alcance no llega porque tú no te has decidido a iniciar. El cielo está de forma potencialmente inactiva, esperando que tú te decidas. En el momento que tú te decidas, te vas a encontrar con ciertas sorpresas. Gente que va a llegar a ti, dinero que te va a llegar. Todo eso estaba contemplado dentro del contexto de las coberturas. Las coberturas son precisamente eso, ese depósito que el Padre tiene diseñado para precisamente un ministerio que entienda lo que debe de hacer. Ah, Dios mío. Por favor. Yo quiero que alguien entienda aquí hoy que ya está bueno de perder el tiempo, de buscar excusas. Las excusas son los clavos que edifican la casa del fracaso. Tú no has fracasado porque el diablo quiere. No, tú has fracasado porque tú no quieres iniciar. Desde el momento en que tú inicies, te darás cuenta que hay un tabú que se va a ir. Hay gente que dice que ellos no inician en nada para que el diablo no se meta con ellos. Y el diablo solamente te va a dejar tranquilo y tranquila cuando tú inicies tu asignación, cuando tú inicies tu llamado. Porque Él va a estar arriba de ti para que tú no inicies nada, para que tú te quedes parapléjico, cuadrapléjico, estático, estancado, estancada, porque Él se aprovecha de lo que tú no haces. Dios mío, ¿qué yo he dicho? ¿Qué yo he dicho? Ministro, ¿cómo así? Bueno, en el momento en que te decidas iniciar, hay espíritus que te van a dejar, porque las coberturas angelicales ministeriales van a tomar posición, van a tomar control y van a accionar en el nivel del rango que les fue asignado. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Quiero que sepas que Dios quiere hacer algo extraordinario contigo, pero tú tienes que permitirlo. Nos vemos en la próxima. Recuerda compartir esto y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.